Aquí lo advertimos hace mucho tiempo. Le dimos a conocer a través de los expertos, de epidemiólogos, que el COVID-19, el coronavirus, este nuevo virus que azotó a la humanidad, este virus ahumano, porque no es inhumano, ¿no? Es un virus sin conciencia, es un patógeno acelular que cuando entra al organismo, invade las células, dicen de doble tijera porque entra a la célula de dos maneras, por eso es tan agresivo, tan contagioso. No se le tomó en serio. Por ahí le pasamos un video, Susano, tú lo has de recordar, aquel video de China, de lo que China le decía a Estados Unidos. Fue una caricatura, mire, vamos a pasarle un pedacito de lo que se decía del virus que fue menospreciado y que ya lleva cerca de 85,000 muertes en México, más de 1 millón en el mundo, más de 200,000 en Estados Unidos. Y por desgracia llegó el otoño y la famosa curva del doctor López-Gatell, que va a ganar el premio Nobel de Geometría, nunca se aplanó. Érase una vez un virus. Diciembre. Informamos de casos extraños de neumonía. He entendido. Enero. Hemos descubierto un nuevo virus. ¿Y qué? Es peligroso. Es solo una gripe. Usad mascarillas. No uséis mascarillas. Permaneced en casa. Eso viola los derechos humanos. Estamos construyendo hospitales provisionales. Es un campo de concentración. Construido en 10 días. ¡Qué flipadas! Hora de cerrarlo. ¡Qué barbaridad! Febrero. Está saturando nuestro sistema sanitario. Mirad lo atrasada que está China. El virus está matando médicos. Típico del tercer mundo. Está en el aire. Se irá en abril por arte de magia. Permaneced todos en casa. Violación de derechos humanos. Marzo. Nuestras cifras están cayendo. Imposible. Mirad a Italia. Usábamos mascarillas. ¡Nos habéis mentido! Hemos publicado nuestros datos. Lo habéis mantenido todo en secreto. Ahora vuestra gente está muriendo. ¡No nos avisasteis! Os dijimos que era peligroso. ¡Mentisteis! Abril. Os dijimos que estaba en el aire. Nos disteis datos falsos. ¿Por qué no nos avisasteis? Os dijimos que era peligroso. El virus no es peligroso. Pero millones de chinos han muerto. Aunque el virus no es peligroso. Tenemos razón, aunque nos contradigamos a nosotros mismos. Dios, escúchate. Es cierto, habéis mentido. No hemos hecho nada durante 3 meses y como la OMS está de acuerdo con China, vamos a dejar de financiar a la OMS. ¿Os estáis oyendo? Siempre tenemos razón, aunque nos contradigamos. Eso es lo que más me gusta de vosotros los americanos, vuestra coherencia. Fin. Lo comentamos aquí que era como las palomitas de maíz, el virus, que era contagioso. Una persona podía contagiar a 10 y eso fue lo que pasó. Las cifras exactas del número de contagios no se tienen y tampoco el número de muertes, porque muchas de ellas simplemente se decía que era una neumonía atípica. Hoy que se empezó otra vez a contar realmente el número de fallecimientos, pues las cifras en México, le digo, están llegando mucho más allá del escenario catastrófico de los 60,000. Vamos, por desgracia, tras esta agricultura macabra, a cerca de 100,000 fallecimientos. Por eso usted no debe bajar la guardia. Y si puede, debe quedarse en su casa. El lavado de manos, eso es fundamental, con jabón, porque el jabón es lo más efectivo, agua y jabón para destruir al virus. Más que el gel, más que el alcohol, eso es lo más efectivo, el lavado de manos, porque, pues, hasta donde se sabe, el virus entra por nuestras mucosas, nariz, boca y los ojos. El coronavirus es un virus sumamente contagioso. En un país como el nuestro, subdesarrollado, voy a prender mi máquina de las palomitas. Lo que debemos evitar es que esto suceda, que la hoja esta blanca se llene de casos. Los que no saben que están contagiados y salen a la calle y contagian a otras personas inocentes.
El coronavirus es como esto que está usted viendo, como hacer palomitas de maíz. Empieza a tronar, a explotar el primer grano de maíz y luego vienen todos en cascada. Es el mejor ejemplo de lo que ha sucedido con el contagio del coronavirus. Quédese usted en casa para que no nos suceda esto. ¿Qué es un virus? Todavía cuando fue la gripe española, no se sabía exactamente qué era un virus. Tenía poco tiempo Pasteur de haber descubierto el virus de la rabia, pero fue hasta los años 30 cuando se descubrió que era un virus, y poco después las bacterias y la penicilina. Pero este virus nos lo explica, este coronavirus o virus en forma de corona nos lo explica el doctor, un epidemiólogo de verdad, que es el doctor Héctor Rivera. Los virus pues han existido pues prácticamente desde el inicio de la humanidad. Uno de los virus, por ejemplo, es el del VIH, el virus del SIDA, el virus de la gripe estacional, de la influenza estacional, entre otros virus. El virus de la rabia, en fin. Pero este virus, este coronavirus, esto es lo que nos comenta el doctor Rivera sobre lo agresivo de este nuevo virus que al parecer pasó de un animal, de un murciélago, de un chino que le gustaban las comidas exóticas, al ser humano. Y de un caso se fue, como le decíamos, como las palomitas de maíz, cuando empiezan a tronar. Los virus son partículas que se manifiestan como seres vivos cuando se meten a la célula de un organismo. Básicamente dos grandes grupos de virus existen, que son los virus que tienen como genoma, es decir, como su estructura fundamental, ácidos desoxirribonucleico o bien ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico o el ácido desoxirribonucleico en su caso entran a la célula, una vez dentro se adueñan del control de la célula y empiezan a reproducirse. Después de un tiempo terminan básicamente rompiendo la célula y de ahí se desprenden una enorme cantidad, cientos de partículas similares de virus. Virus con RNA pues son prácticamente la mayoría que conocemos, como los virus del sarampión, el dengue, el zika, el influenza, el virus del VIH. Y con DNA pues también hay muchos virus, estos son como el caso de los herpes, el virus de la hepatitis B y algunos otros. El ácido ribonucleico o el ácido desoxirribonucleico en su caso entran a la célula, una vez dentro se adueñan del control de la célula y empiezan a reproducirse. Después de un tiempo terminan básicamente rompiendo la célula y de ahí se desprenden una enorme cantidad, cientos de partículas similares de virus. Virus con RNA pues son prácticamente la mayoría que conocemos, como los virus del sarampión, el dengue, el zika, el influenza, el virus del VIH. Y con DNA pues también hay muchos virus, estos son como el caso de los herpes, el virus de la hepatitis B y algunos otros. Y le digo, nadie está a salvo, se habla de la nueva normalidad, pero ¿cuánto tenemos de la nueva normalidad? Junio, julio, agosto, septiembre y lo que va de octubre. Pero la curva, que dicen que se aplanó, que va a disminuir el número de casos, pues eso no es tan real. Se incrementó el número de casos de manera geométrica y también, por desgracia, el número de muertos. Esta pandemia tomó al sector salud como el tigre de Santa Julia, porque la verdad, el sector salud no estaba preparado, y lo digo con conocimiento de causa, no estaba preparado para enfrentar la pandemia. Es cierto que en el pasado hubo muchos despilfarros, muchos desvíos, mucha corrupción,
muchos actos de corrupción en el sector salud, hospitales que no se terminaron. Eso es totalmente cierto. Medicamentos que se dejaron caducar, desvíos en las obras de mantenimiento, por ejemplo, de hospitales, de clínicas. Sí es cierto todo eso que ha señalado el presidente de la República. De manera que si el sector salud no atendía bien a todos sus derechohabientes, a la población, con enfermedades crónico-degenerativas, con diabetes, con hipertensión, con cáncer, pues llegó la pandemia y pues mucho menos pues se atendió a millones de mexicanos y les dijeron, quédate en casa, quédate en tu casa, no salgas. Pues en su casa se murieron, o ya cuando llegaron al hospital pues ya era muy tarde. El asunto es no quédate en casa, es consulta, tengo estos síntomas. ¿Y cuál fue el gran error de nuestro sistema sanitario, de salud, del gobierno? No hacer pruebas. En Corea, en cuanto se detectaron los casos, pruebas, confinamiento, prueba. En Europa, ya que se dieron cuenta de que era un virus contagioso y tan letal, pruebas. En México, pues realmente es uno de los países con menos pruebas en el mundo. ¿Por qué? Pues como le digo, es pura demagogia, pura politiquería, es puro estar justificando López-Gatell, que se volvió el pararrayos de la pandemia. Todos los días habla, y como dijo la semana pasada, los fallecidos son fallecidos, los muertos pues están muertos. Lo lamentamos mucho. Eso es todo lo que dice, junto con el otro secretario de salud, Alcocer, que lo sacaron allá de un cubículo donde lo tenían escondido por inepto. Alcocer, Jorge Alcocer Florero, que eso ha sido en la pandemia. Ahora sí que tanto que se refiere el presidente a las momias, pues esta es una momia, prácticamente. A eso lo llevan a las mañaneras. Sobre las causas, ¿no? Obviamente que la obesidad ha sido un factor muy importante de pacientes que han sido afectados por la infección del coronavirus, COVID-19, y sí se han visto más afectados porque la obesidad es causante de trastornos metabólicos muy importantes en el cuerpo, que entre ellos pues alteración en el metabolismo de los ácidos grasos como el colesterol, los triglicéridos, la glucosa. Entonces todo eso hace que sí, efectivamente la obesidad haya sido un grupo de pacientes que se haya visto muy perjudicado en esta pandemia. Pues los gansitos, los pingüinos y toda esa comida chatarra, obviamente que influye mucho para la obesidad. La gran mayoría de los obesos comen mucha comida chatarra y ese carbohidrato a través del hígado es transformado en grasa y eso hace que el paciente pues suba de peso y todos sus trastornos metabólicos hacen que inmunológicamente el paciente obeso sea más débil. Le he comentado que el presupuesto de egresos para el año que entra trae un déficit importante. Y lo señala porque así lo ordena el artículo 17 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria, dar a conocer el déficit en situaciones económicas difíciles. Es un déficit de cerca de 1 billón de pesos. Van a sufrir las entidades federativas, los municipios, el país, porque no hay dinero. Ya lo dijo Ursúa. Ya venía la crisis y se presenta el maldito virus, el coronavirus, el COVID-19. Eso acabó por devastar a la economía en México. Este año dicen que va a caer 10 puntos el Producto Interno Bruto, que ya el presidente pues dice que no hay que medirlo.
hay que medir el FIB, ¿no? La felicidad interna bruta, lo felices que somos, lo contento. De eso vamos a hablar más adelante en otro programa. Me recuerda, Susano, a aquel libro del mundo feliz que por ahí está, ¿no? ¿De quién era? De Huxley, ¿no? Creo. O sea, conéctate al enchufe y con la droga de la felicidad vas a estar contento. La situación económica, lo dijo esta semana el Banco de México, vamos a tardar 10 años para recuperarnos. No son buenas los pronósticos. Por eso usted no se endeude. Digo, si usted no es rico y vive de su trabajo o se quedó sin empleo, pues trate de vivir, ahora sí usted, porque lo tiene que hacer, en la honrada medianía, con modestia. ¿Por qué? Porque quién sabe cuándo vaya a pasar la pandemia. Y ya lo dijo por ahí el señor Miyagi, Alejandro Mungaray Miyagi. No va a ser una palomita, y eso ya lo estamos viendo, al contrario. Va a ser una U muy larga la recuperación, y ya lo está confirmando el Banco de México, el INEGI y los organismos neoliberales como el Fondo Monetario Internacional y todas las casas estas como Fitch, todos estos que miden a la economía de los países. La situación, por desgracia económica del país, con pandemia y por las decisiones del gobierno, no van a ser buenas. El presidente ha dicho se apoyó a los de abajo, no a los de arriba. Qué bueno que se apoye a los de abajo. Y ojalá también que haya recursos suficientes, ojalá, para seguir apoyando a los de abajo que tanto los necesitan con estas dádivas gubernamentales. Esto es lo que dice, porque como dice el presidente, pues imagínate que a los animalitos no les des de comer y les digas, a ver, ve y busca tu sustento. Ya ve que nos comparó con... Sí, ahí tenemos el comparativo, que nos compara con perritos. Digo, a la gente pobre, pues la que no tiene, les da el sustento. Eso es lo que dijo el presidente. La justicia es atender a la gente humilde, a la gente pobre. Esa es la función del gobierno. Hasta los animalitos que tienen sentimientos, ya está demostrado. Ni modo que se le diga a una mascota, a ver, vete a buscar tu alimento, ¿no? Pues se les tiene que dar, ¿no? Su alimento. Y lo que dice Miyagi otra vez es que va a ser larga la recuperación. Miyagi, para que tenga usted una idea, fue maestro del vicepresidente del Banco de México, creo que es de Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, de la secretaria de Economía. Tiene muchas medallas el señor Miyagi, aparte de ser combatiente, Susano, y gran karateca. Yo los veo complejos y yo veo una U, pero una U larga. Una U con posibilidades de O. Es una U larga, yo creo que sigue todo el año, va a ser fuerte el año, y mucho de lo que va a ayudar son las economías solidarias, las familias, hasta donde los ahorros den. Debe haber un cuidado financiero en las familias diferente a todo lo que hemos vivido, porque la situación es diferente. Y creo que algo nos ha dejado la pandemia es que sabemos que podemos vivir con poco. Con poco, sí. Y sinceramente creo que la única solución es hacer una política de desarrollo empresarial incluyente, donde tanto las grandes empresas como las microempresas sean vistas con el mismo nivel de respeto, nomás en las dimensiones diferentes y con los objetivos diferenciados que cada una persigue, ¿no? Bueno, pues vamos con este personaje tan polémico, el de las curvas que se aplanan, pero que nunca se aplanaron, el de las mesetas, el de los valles, el pararrayos de la pandemia, el que le quitó las tormentas, los rayos, las centellas al presidente, el de detente con el Sagrado Corazón de Jesús,
el que dijo que el presidente no era una fuerza de contagio, que su fuerza era moral, que dijo que habría cuando mucho 6,000 muertos, 8,000 muertos, 30,000, que en el escenario catastrófico habría 60,000, pero pues ya el escenario este es dantesco, es macabro, es triste, tantas cruces, tantas cenizas quemadas de personas por el COVID-19. Cerca de 85,000 oficiales, que si se multiplican por 3 algún día se va a saber esta cifra que han sido, desde luego, pues manipulados, mal contadas por la falta de pruebas, por 1000 razones. López-Gatell, que seguramente pasará a la historia como uno de los personajes más siniestros de la Cuarta Transformación. El mínimo era 6,000, otro escenario era 8,000, otro era 12,500, que lo presentamos en una conferencia de prensa el 27 de febrero, allá en Lieja, en la Secretaría de Salud, y teníamos así hasta 28,000, que se redondea a los 30,000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60,000. ¿Cuál de ellos es el real? La respuesta es: todos pueden ser reales en distintas condiciones. Cuando se hace una estimación, y eso yo sé que a veces en la opinión pública y en las primeras planas viene este gusto por querer encontrar la bola mágica, la bola de cristal, y tener un acto casi de adivinación mágica. Lamento decepcionarles que la ciencia no funciona así. Mañana lo esperamos. Está Lalo de la Trinchera, que ha estado aquí muy atento todos estos días, y mañana va a estar aquí otra vez. Vamos a preparar un caldo de res, Susano, para mañana. Nos va a ayudar Lalo y a ver qué cocina él, si le dan permiso. Ya nos vamos. Gracias. Vámonos. Estas niñas son muy educaditas. Hasta luego. Feliz fin de semana. Vámonos.